¿Cómo te documentas para tus personajes? ¿Le das mucha importancia a la psicología del personaje? Por ejemplo, como el caso que has puesto de Sean Murphy, por ejemplo, es muy característico, ¿no? Estás haciendo prácticamente a un personaje con un grado de autismo, por ejemplo, ¿no? ¿Le das Sí, más importancia a eso o es más... bueno, ya has comentado, ¿no? Le has respondido más o menos ya, pero es más eso, ¿no? Que en vez de más mecánico y de seguir ciertas pautas, es más estudiar el personaje, documentarte el personaje, a lo mejor pensar cómo reaccionaría ese personaje a ciertas circunstancias, ¿no? Es meterte bien sí, en el hombre, personaje. llevas también una mochila, como todos los Ujú. actores que llevan una mochila de experiencias que les ayudan a crear otros personajes, ¿no? Es un poco el tener ahí un fondo de armario de distintos personajes que has trabajado, interpretado y demás, y te da un poquito esas herramientas, esos útiles para poder montar el siguiente y a seguirle a él, ¿no? Freddie Highmore está estupendo, me encanta verlo, o sea, muchas veces te fijas en el ensayo más en las manos, cómo las mueve o cómo simplemente quita la mirada un poquito, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y al final nosotros delante del micrófono hacemos lo mismo. O sea, si alguna vez tienes oportunidad de ver grabando He visto a alguien, alguna, sí, de gritar, sudar, al llorar, de final, todo, sí, claro, sí. Ujú. gesticulas igual que Sí. ellos quitan y, claro, que yo no puedo quitar los ojos de la pantalla, ¿no? Pero Ujú. intentas hacer ese mismo gesto sin dejar de verle, pero mueves la cabeza igual que él, haces ese tipo de cosas para que suenes. Yo siempre digo lo mismo, decir sí diciendo te lo tienes que pensar. Ahora, si dices así, el no te sale automático. Entonces, si haces lo mismo que él, Más fácil. vas a sonar muy parecido a él. Y esa es un poquito la estrategia básica. Intentar de interpretar delante del micrófono lo mismo que han hecho ellos delante de la cámara. Y si lo consigues, pues Ahora, debería sonar real. un actor de doblaje no deja de ser un actor. Tiene un No, alto claro. grado de interpretación, exactamente. Claro, otra La cosa gente se cree son, que pues es eso, leer y ya está, ¿no? Claro. no, las locuciones llevan otro Eso sí, idioma, claro. también otro Ajá. mecanismo, eso es otro tipo de trabajo parecido, también utiliza la voz, pero no es lo mismo. O sea que todo tiene cada maestrillo tiene su librillo, y aquí en este caso yo creo que el doblaje básicamente es interpretar, o sea, es actor, actor, Totalmente, actor. totalmente, totalmente. Una de las preguntas obligadas que te hacen también, que lo entiendo, que te hacen muchas veces es cuál es la película que más te ha costado, el personaje que más te ha costado y tal, y siempre hablas, te escucho al menos yo hablar de DiCaprio en Lobo Wall Street, por lo largo que fue la película, ¿no? Por todas las veces que aparecía, Jordan Belfort, también las voces en Mm, off, porque también narraba, ¿no? La película, sí. que incluso que también muchas veces grita en la película y te quedas incluso afónico una semana y demás, ¿no? Ujú. Pero aparte de estas circunstancias evidentes, más mecánicas, rollo de, pues eso, lo largo que sea la película, lo que te haga gritar el personaje, aparte de estas circunstancias, ¿qué otras características hace que sea difícil doblar un personaje? Por ejemplo, su psicología, como hablábamos de Son Murphy, o que el cliente te pida que alcances un timbre de voz. ¿Qué otras circunstancias hacen que sea complicado doblar a un Bueno, yo creo personaje? que en general cuando le ha costado al actor llegar a ese personaje y se lo ha tenido que currar mucho, a nosotros también nos cuesta. O sea, yo efectivamente con DiCaprio en El Lobo Ujú. hicimos primero todas las narraciones, entonces pasé por toda la película y la fui viendo y iba viendo cosas que digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Luego llega el momento y lo haces, ¿no? Pero cuando se estaba colocando por primera vez con el crack y tal, y a veces dices, hostia. A ver, porque son cosas que no ves normalmente en la pantalla y no tienes que hacerlo normalmente, entonces, bueno, pues al final lo haces. Pero personajes tipo Giovanni Ribisi en The Other Sister, que no me acuerdo cómo se llamó aquí en castellano, que hacía un chaval con una pequeña deficiencia mental, ese tipo de personajes, el autista de The Good Doctor, Einstein, que Ujú. hacía del personaje de adolescente que era todo tartamudeando y era una cosa, ¿no? Que, bueno, dices, hostia, a ver por dónde pillo esto, ¿no? Ese tipo de personajes que son fuera de lo habitual. Jared Leto en Dallas Buyers Club estaba maravilloso. La doblé el mismo año que El Lobo. Era mucho menos trabajo, Ujú. en el sentido de que la diferencia de jornadas de uno a otro,
pero sí que era, en cierto modo, era un lenguaje menos habitual, cinematográficamente hablando, y me costó seguramente más, o fue más un trabajo más fino, porque claro, luego está el no pasarte, tienes que estar en esa frontera entre no sonar demasiado normal ni demasiado tonto. No puedes hacer a un chaval que Sobreactuar, tiene claro. no sé qué, hacer una caricatura de él, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente está el trabajo, tanto tuyo como del director, es decir, un poquito menos, ¿no? Ese hilar fino es quizá los personajes complicados van más por ahí que porque tener que gritar o tener que llorar o tener que hacer lo que sea, ¿no? Siempre que sea una cosa diferente y que el actor se lo ha tenido que currar porque, bueno, somos actores y tenemos que hacer de todo. Es un reto, sí. Entonces, cuando les toca a ellos, también te toca a ti. Ajá. Has comentado también muchas veces que alguna vez te han pedido cosas. Bueno, te he escuchado, por ejemplo, que te pidieron en Perdidos, en Lost, cuando hacías de Hugo Reyes, te pidieron un matiz, ¿no? Que hicieras como que estabas cansado, porque bueno, el actor, por la forma física del actor y demás, te pidieran que hablaras como ahogado y demás. ¿Hay alguna otra vez que te hayan pedido algo así curioso? Que te hayan dicho, nos han pedido que hagas No, esto. normalmente te pueden pedir algo, pero al final, pero le preguntas por qué, ¿no? Entonces, si tiene sentido lo que te están pidiendo, lo haces. Si no, pues lo puedes discutir y ya depende un poquito de la Del negociación hasta consenso. dónde llegas o no, ¿no? Cuando tú no lo ves así, ya, pero es que yo no estoy, pues no le veo aquí tan afectado, ¿no? Quizá esté un poco más en plan psicópata y sí, no, pero es que no termina luego de romper, entonces empieza un poco más abajo. Venga, vale, pues empiezo un poquito más abajo y más hecho polvo y luego ya rompo. O sea que también, como no vemos la secuencia entera normalmente, pues yo qué sé, o en secuencias de discusión con alguien que empiezas y a lo mejor empiezas muy arriba. Tú le oyes a él que está ahí, dice, no, pero ten cuidado que Que luego tienes que va a ir más subir arriba, el exacto. tono, va a subir el tono, a Exacto. ver si no vas a poder hacer un crescendo suficiente, ¿no? O sea que ese tipo de cosas es lo único que normalmente ocurre. O algún fallo de récord que haya tenido tanto por nuestra parte aquí, con las prisas ahora mismo, es muy habitual que vayas un poquito con un ritmo demasiado elevado, lo cual no beneficia en absoluto el resultado muchas veces. O sea, y podemos haber metido la pata con el guión en algo de hoy, pues eso, desde una errata, simplemente que falte un no y le cambias totalmente el sentido de la Total. frase de como que no sé qué, pero si estábamos hablando, ay, sí, perdona, debí borrarlo para poner no sé qué y no lo puse después, ¿no? Y llega así y hasta que no llegas a sala muchas veces con las prisas no te das cuenta. O incluso en traducción de sigue esa furgoneta y ves que es un camión. Yo que sé, cosas de estas, ¿no? Que ellos dicen van y traducen van y con las prisas pues no te das cuenta y hasta que no llegas a sala. Pero son correcciones mínimas que Cosas tampoco concretas. son muy habituales.